En casa. Estuve inconsciente más de 2 horas yo solo. Al despertar, me apresuré a llamar a Amanda. Aún no había abierto la boca cuando, desde el auricular, ya sonó su voz firme y decidida. Los periodistas están escribiendo tonterías. No te lo tomes en serio. Cuando vuelva a casa te lo explicaré. Miré aturdido el teléfono colgado. Pasaron varios minutos antes de que reaccionara y fuera a ver las noticias. No hacía falta buscarlas, ella ya estaba en tendencia. El esposo de Amanda hace su primera aparición pública. La familia de 3 sale de paseo con dulzura. La foto mostraba a Amanda sosteniendo a Andrés con una mano y, con la otra, agarrando la mano de un apuesto hombre a su lado. Sonreí con amargura. Si ellos eran una familia de 3, si él era el esposo de Amanda, ¿qué se suponía que era yo? ¿El marido de Amanda en sentido legal? Capítulo 1. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Solo entonces reaccioné y me di cuenta de que seguía tirado en el piso. Me incorporé de golpe y una oleada de mareo me invadió la cabeza. Recogí el móvil y miré la hora. Solo entonces caí en la cuenta, ¿había estado inconsciente más de 2 horas? Pensé que quizás se tratara de hipoglucemia. Antes ya me había pasado. Por una bajada de azúcar no me sostuve bien y estuve a punto de caer al suelo. En ese momento, lo que más necesitaba era un caramelo. Algo de comida. Levanté el pie de inmediato y me dirigí fuera del estudio. Crash. Se oyó un leve ruido. Bajé la vista y vi que había pisado y destrozado el modelo de avión que llevaba medio día armando. No tenía ánimo para preocuparme por eso y seguí caminando hacia la sala. Después de comer un caramelo de leche y un trozo de pan, por fin sentí que había vuelto a la vida. Me recosté en el sofá. Me quedé en silencio, absorto durante más de 10 minutos. Y luego volví a tomar el teléfono. Abrí esa noticia en tendencia y, para mi sorpresa, también había un video. Sin dudarlo, pulsé reproducir. En las imágenes grabadas a escondidas se mostraban escenas dulces de la familia de 3 paseando junta, la presidenta del grupo Ann. Subían juntos a la noria, veían espectáculos de circo y jugaban al frisbee. En los comentarios, los internautas exclamaban que la familia del presidente Ann era sorprendentemente cercana y sencilla, haciendo fila en cada atracción como todo el mundo. Aunque la imagen no era muy nítida, reconocí de inmediato quién era el hombre al que habían confundido con su esposo. El amor secreto de Amanda Hahn, Sebastián. El video siguió avanzando. Cuando Sebastián sacó una cucharada del helado que estaba comiendo y se la acercó a la boca de Andrés. Y él se la comió sin dudar. Me quedé paralizado. Al segundo siguiente, Sebastián le dio un beso en la mejilla. Mi propio hijo, el mismo que nunca me deja besarlo. Sonrió con los ojos entrecerrados y le devolvió el beso. Una oleada de dolor agudo atravesó mi corazón, obligándome a encorvarme. Las lágrimas se deslizaron sin previo aviso. De pronto sentí que la perseverancia de todos estos años no había sido más que una broma cruel. Capítulo 2. Cuando Andrés aún no entendía nada, no podía evitar besarle las mejillas, pero a partir de los 2 años y pico, dejó de dejarme hacerlo. En cuanto intentaba besarlo, me empujaba con todas sus fuerzas. Después, incluso sacaba un pañuelo para limpiarse el lugar donde yo lo había besado. ¿Por qué no dejas que papá te bese?, le pregunté. La saliva no es higiénica, respondió con su vocecita infantil, muy serio. Además, nunca comía nada que yo hubiera probado antes. Si le acercaba una fruta a la que yo ya le había dado un mordisco, la apartaba con desagrado. Fruncía el ceño y decía, sucio. En aquel entonces, con su carita redonda, los mofletes inflados y diciendo esas cosas tan serias, había una contradicción adorable. Era tremendamente lindo, aunque en el fondo me sentía un poco incómodo. Tenía que admitir que tenía razón. Eso, en efecto, no era higiénico. Incluso no podía evitar sentirme orgulloso. Mi bebé era listo, consciente de la higiene desde pequeño. A tan corta edad ya era capaz de exigirse tanto a sí mismo. Digno hijo de su mamá. Esa expresión tan seria era prácticamente un calco de la de su mami. Yo amaba tanto a su mami. ¿Cómo no iba a amarlo a él? Así que respeté su opinión. Dejé de besarlo y de darle comida que yo ya hubiera probado. Después de los 3 años, por insistencia suya, también empecé a cargarlo muy poco. Pensé que era cosa de su carácter, como su mami, frío y distante por naturaleza, con una sensación innata de mantener distancia con los demás. Lo entendí y lo respeté. Sin embargo, hoy, después de ver ese video, por fin lo comprendí. Eso que llamábamos frialdad, solo dependía de la persona. Capítulo 3. Amanda.
que siempre parecía inexpresiva, resultó que sí sabía sonreír. Y sonreía de una forma tan radiante. Yo creía que mi hijo, con su obsesión por la limpieza, nunca comería lo que otro hubiera comido ni se besaría en la mejilla con nadie. Pero estaba equivocado. Todos estos años, por mucho que lo intentara, ni como esposo ni como padre recibí jamás de ellos el trato que Sebastián sí tenía. No me quedó más remedio que admitirlo, como marido y como padre. Había sido un fracaso. En un instante, toda la energía de mi cuerpo pareció drenarse de golpe. Una fatiga sin precedentes me inundó como una marea. Miré al techo, aturdido, y pensé, basta, renuncio. El esfuerzo unilateral de una sola persona es demasiado agotador. No tengo tanta capacidad, ni tanta energía. Solo puedo llegar hasta aquí. Amanda, correr hacia ti es demasiado difícil. No quiero seguir insistiendo. Tras quedarme un rato más en blanco, de pronto reaccioné, debía ir al hospital a revisarme. Últimamente me cansaba con facilidad. Y hoy incluso me había desmayado en casa. No podía seguir ignorando mi estado físico. Llevaba tiempo queriendo hacerme un chequeo, pero siempre lo posponía por las tareas del hogar. Por ellos, padre e hijo, me ocupé tanto que no tuve tiempo de ir al hospital. Me agoté hasta el punto de desmayarme solo en casa durante más de 2 horas sin que nadie lo notara. Y ellos, en cambio, estaban fuera, disfrutando felices con otra persona. Pensarlo resultaba desolador. Por primera vez, sentí que no había valido la pena. A partir de ahora, iba a tratarme un poco mejor. Ya no iba a ser un idiota que solo piensa en los demás y se olvida de sí mismo. Fui al hospital privado más prestigioso de la ciudad. Pagué una suma considerable para pasar por el canal VIP y me hice un chequeo completo. El médico dijo que todos los resultados estarían listos en 2 horas. Mientras esperaba en la sala VIP del hospital, recibí una solicitud de amistad en WeChat. Al abrirla, vi la foto de perfil, el rostro de Sebastián, cálido como la brisa primaveral. Acepté su solicitud. Unos minutos después, me envió un mensaje de voz. Lo abrí y escuché una conversación que me heló el corazón. Andrés, hoy vienes a acompañar al tío en su cumpleaños. Si papá te regaña, el tío te ayudará a explicarlo. Era la voz de Sebastián. Tío, no se preocupe. Él no lo sabe, respondió mi hijo Andrés. A sus 4 años, su vocecita infantil aún no había desaparecido del todo. Hoy es sábado. ¿Tu papá no quiere salir a jugar contigo?, preguntó Sebastián. Le pedí que me ayudara a armar un Lego. No tiene tiempo para salir. ¿Andrés lo hizo a propósito? ¿Solo para poder salir tranquilo a acompañar al tío en su cumpleaños? Sí, le mentí y le dije que era tarea que dejó la maestra. Ese Lego es muy difícil. Le llevará todo el día armarlo. Vaya, Andrés es muy listo. Pensar en un método así. El tío está muy conmovido por lo atento que eres. Luego se oyó otro muac. Severamente otro beso en la mejilla. Aunque ya estaba acostumbrado a la decepción, al escuchar esa grabación volví a sentirme herido. Era una voz infantil, aún llena de inocencia. ¿Cómo podía ser tan fría y cruel? Pensé en esa mañana, como cualquier sábado, con el corazón lleno de ilusión. Fui a la vieja casa familiar para recoger a Andrés y pasar el fin de semana juntos, pero él me metió directamente una caja grande en los brazos. Esto es tarea de fin de semana que dejó la maestra. Es muy difícil. ¿Papá puede ayudarme a armarlo? Andrés rara vez mostraba debilidad delante de mí, así que interpreté forzosamente ese es muy difícil como un gesto de cariño. Por eso, aunque me dio un poco de pena no poder salir a jugar con él, al sentir que dependía de mí, experimenté una satisfacción casi halagadora. Amanda, que estaba a un lado, dijo sin expresión alguna. Entonces hoy te quedas en casa ayudando a Andrés a armar el Lego. Yo me lo llevo a la empresa, aunque tenía ganas de decir que no pasaba nada, que podía armar el Lego y cuidarlo en casa al mismo tiempo. Por haberme acostumbrado todos estos años a obedecer a Amanda, no logré abrir la boca, solo pude quedarme mirando cómo madre e hijo se marchaban. Ahora sabía que todo había sido una mentira. Capítulo 4. Mi hijo, aprovechándose del cariño que le tenía, usó como excusa que lo ayudara a armar el Lego para dejarme atrapado en casa, y mi esposa, llevando a nuestro hijo, fue a ver al hombre al que siempre había amado en secreto. En esta familia, yo siempre había sido un extraño. En el momento en que reconocí claramente mi lugar, por fin desperté. Por suerte, cuando salieron los resultados del chequeo, el médico me dijo que no había ningún problema grave, simplemente llevaba mucho tiempo sin descansar bien y mi cuerpo estaba en un estado de agotamiento. Hoy se desmayó porque no almorzó y eso provocó una hipoglucemia, me advirtió el médico. Descanse bien.
coma bien y asegúrese de recibir suficientes nutrientes. Asentí una y otra vez. Olvidar comer al mediodía por estar ocupado armando Lego, una estupidez así no volvería a cometerla jamás. A partir de ahora, nada sería más importante que mi propio cuerpo. De camino a casa desde el hospital, Sebastián volvió a enviarme un mensaje de texto. Sabes perfectamente a quién ama Amanda, ya he vuelto. Si tienes algo de juicio, lárgate cuanto antes. Sonreí con ligereza. ¿Sabrá Amanda que su hombre ideal es capaz de decir palabras tan vulgares? Al parecer, esta vez Sebastián estaba decidido a conseguir a Amanda. No sabía si era porque, tras pasar por un matrimonio, por fin se había dado cuenta de lo buena que era ella con él, o si realmente se había enamorado. Después de todo, en el pasado, frente a las súplicas desesperadas de Amanda, Sebastián había sido capaz de marcharse al extranjero sin siquiera mirar atrás. El día que se casó en el extranjero, cuando Amanda voló de madrugada para intentar impedir la boda, él también pudo rechazarla sin cambiar de expresión. Para él, Amanda nunca había sido la primera opción, a menos que las circunstancias lo forzaran y Amanda se convirtiera en su mejor elección. Era el amor de Amanda lo que le daba esa seguridad descarada. De hecho, desde que regresó al país hace más de un mes, Amanda volvía cada vez más tarde a casa, y cada vez con menos frecuencia. Su corazón ya había empezado a divagar. O quizá, desde siempre, su corazón había estado con él. Por eso Sebastián podía provocarme de forma tan abierta y descarada. No respondía a su mensaje. Estaba cansado. No quería desperdiciar ni un poco de energía en asuntos que tenían que ver con ellos. Ahora solo quería irme cuanto antes y poner fin a este matrimonio equivocado. Cuando estaba a punto de llegar a casa, entré en un restaurante privado de comida casera. Pedí varios platos y comí despacio hasta terminar. Recordaría bien las palabras del médico y comería como debía. Cuando regresé a casa ya pasaban de las 7. Me tumbé en el sofá a ver la televisión. El cielo fue oscureciendo poco a poco. Justo cuando me disponía a levantarme para ducharme, se oyó movimiento en la puerta. Amanda apareció en la entrada, de la mano de Andrés. Capítulo 5. Amanda entró en casa frotándose las sienes mientras me decía: prepara un caldo para la resaca. Bebí un poco esta noche y me duele el estómago. Levanté la vista. La mujer fría y hermosa que tenía delante llevaba un poco habitual conjunto informal azul claro. Quizá por la ropa, desprendía una sensación de relajación poco común en ella. Después de todo, desde que me gradué y me convertí en asistente de Amanda, la mujer que tenía frente a mí siempre había sido la de trajes impecables y perfectamente entallados. Su expresión seria, combinada con ropa formal y costosa, generaba una distancia que hacía a la gente dar un paso atrás. Incluso después de casarnos, aparte de los trajes, lo único que veía de ella era su aspecto en pijama tras ducharse por la noche. Rara vez la había visto con ropa informal. Dicho de otro modo, fuera del trabajo y del dormir. Casi no la había visto en otras situaciones. Solo entonces me di cuenta de que, después de casarnos, nunca habíamos salido a divertirnos juntos. Una relación de pareja así, un matrimonio así, era efectivamente un fracaso. Al notar que yo seguía sentado en el sofá sin moverme, Amanda frunció el ceño. Date prisa. Antes, frente a esa expresión impaciente suya, yo me ponía tenso de manera instintiva. Pero hoy, me sentía sorprendentemente tranquilo. No hay ingredientes en la nevera. No se puede preparar, le respondí con calma. Amanda, que acababa de sentarse, se quedó desconcertada por un momento, como si no hubiera esperado que la rechazara. Se enderezó y me miró. ¿Estás enfadado por lo de hoy? Yo no. No había terminado de hablar cuando Andrés, que tras entrar había corrido directo al estudio y ahora volvía corriendo, me interrumpió. ¿Por qué no terminaste de ayudarme a armar el Lego? Me reclamó, sosteniendo un ala de avión rota y mirándome con enojo. Lo miré con serenidad. El profesor no dejó esa tarea, ¿verdad? Pero, Andrés apretó los labios y habló con total descaro. Pero yo quería mucho ese avión armado. Entonces me mentiste, dije sin enfadarme, con tono pausado, para poder acompañar a tu tío Sebastián en su cumpleaños. Me engañaste para que te ayudara a armar el Lego. Solo no querías que te molestara. Es que cada fin de semana te pegas a mí, y estar contigo no tiene nada de divertido, me reprochó Andrés, señalándome. Sonreí con tristeza. ¿Es que estar conmigo no es divertido? ¿O es que simplemente no te gusto? Andrés se mordió el labio y no dijo nada. Era mi hijo de sangre. En sus cejas y ojos aún se veía mi sombra. Durante los primeros 6 meses tras su nacimiento, no podía evitar sonreír como un tonto al mirarlo. Le tocaba las mejillas con el dedo y pensaba,
¿Cómo puede mi bebé ser tan adorable? ¿Cómo podría no amarlo? Pero este hijo mío era demasiado difícil de complacer, tal vez porque, en cuanto terminó la lactancia, lo llevaron a la casa familiar y lo criaron sus abuelos maternos. Por eso nunca fue cercano a mí. Cada fin de semana, cuando lo traía de vuelta a casa, hacía todo lo posible por hacerlo feliz. Pero él nunca respondía. Le proponía ir al parque de atracciones y se negaba. Le decía de jugar juntos en casa y también se negaba. Frente a este hijo tan impermeable a todo, a menudo me sentía perdido. Nuestra forma más común de convivir era quedarnos en casa en silencio. Yo le preparaba fruta y cocinaba. Y él, por su parte, veía dibujos animados, leía libros ilustrados o jugaba con bloques en el estudio. A tan corta edad ya era muy disciplinado, veía dibujos animados 15 minutos al día, ni un minuto más. También aprendía solo a reconocer caracteres y a contar. Sus abuelos le habían contratado profesores particulares de todas las materias y de diversas actividades extracurriculares, organizándole de manera razonable tanto el estudio como los intereses. En realidad, no necesitaba ninguna guía mía. A veces, cuando lo veía resolviendo problemas de matemáticas, le decía que, si no entendía algo, podía preguntarle a papá. Sin siquiera levantar la cabeza, respondía, no hace falta, mi profesor de matemáticas me enseñará. Ahora lo entendía, porque no le gustaba este padre que soy. No quería estar conmigo, no quería tener ningún tipo de interacción conmigo. Por primera vez, me di cuenta de que quizá, desde el principio, nuestra relación como padre e hijo había sido superficial. Hay cosas que simplemente no se pueden forzar. Capítulo 6. Tal vez era la primera vez que hablaba con Andrés con un tono que no buscaba complacerlo. Por un momento no reaccionó, levantó la cabeza y me miró, aturdido. Amanda tiró de su hijo hacia ella y, con gesto molesto, me recriminó. ¿Estás desquitando tu enojo con él por nuestros asuntos? ¿No te parece demasiado? Solo tiene 4 años. No estoy desquitando nada, respondí, solo estoy hablando de hechos. Quizá al notar que mi actitud era distinta a la de antes, Amanda suspiró. Ya te dije que no te tomaras a pecho la noticia de hoy. Yo me encargaré de solucionarlo. También te lo dije por teléfono, al volver te lo explicaría. Asentí y dije con calma, de acuerdo. Explica, te escucho. Sebastián y yo crecimos juntos desde pequeños. Hace poco se divorció y volvió al país. Como amiga, me preocupaba que estuviera de mal ánimo o pensara tonterías. Así que quise acompañarlo más. Eso no cuenta como cruzar la línea. No. Además, hoy era su cumpleaños. Andrés y yo solo lo acompañamos a pasar el día en el parque de atracciones. ¿También eso te molesta? ¿Y la noticia de hoy? Pregunté. ¿Cómo piensas manejarla? Desde que nos casamos, tú nunca has aparecido ante los medios. Afuera nadie sabe cómo es mi esposo. Mi idea es tratar esta noticia con frialdad, gastar un poco de dinero para sacar el tema de las tendencias. Dentro de un tiempo, impulsaremos otra noticia de entretenimiento. Los internautas siempre buscan algo nuevo. Pronto desviarán la atención y nadie recordará este asunto tan pequeño. Que Amanda no me amaba. Eso siempre lo supe. Todos estos años me había apoyado únicamente en un impulso temerario, con la absurda esperanza de calentar esa piedra fría que era ella, pero no esperaba que, a sus ojos, yo fuera tan insignificante. Mi propia esposa y mi hijo subieron a las tendencias con otro hombre, llamados una familia de 3, y para ella yo no merecía tener la menor opinión. Es más, todavía tenía que cooperar con ella y, de cara al exterior, dar por hecho que Sebastián era su esposo. Quizá, para ella, tener la paciencia de explicarme todo eso ya era concederme suficiente consideración. Si yo mostraba cualquier descontento, entonces era yo el que no sabía comportarse, pero ya había sido suficiente de ese marido dócil y complaciente. Hoy, precisamente hoy, no quería saber comportarme. En realidad hay una forma mejor de manejarlo. ¿Quieres escucharla? Incliné la cabeza y la miré. Dime, respondió con voz grave. Nos divorciamos, sonreí levemente. Tú te casas de inmediato con Sebastián. Así se confirma su identidad como esposos. Los demás no saben que sería un segundo matrimonio. A partir de entonces serían una verdadera familia de 3 y podrían aparecer abiertamente ante los medios. Hablé con total seriedad. ¿Qué te parece? ¿No es mucho mejor que tu plan? El rostro de Amanda se enfrió de inmediato. Incluso para hacer un berrinche hay que tener límites. Ya sabes que no tengo mucha paciencia. Por eso no estoy haciendo un berrinche. La propuesta de divorcio va en serio. Amanda estaba a punto de hablar cuando, de pronto, Andrés alzó la voz y la interrumpió. Pues que se divorcien.
Así el tío Sebastián puede ser mi papá. El tío Sebastián se graduó en una universidad de élite, sabe de astronomía, de geografía, de todo, y además puede ayudarme con mis estudios. Él sí merece ser mi papá. Pensé para mis adentros, yo también me gradué en una universidad de élite del país. Ni siquiera tienes paciencia para hablar conmigo. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de que no sé de astronomía ni de geografía? ¿O de que no puedo ayudarte con las tareas? Da igual, ya que había decidido irme. No tenía sentido explicar nada de eso. Sonreí y dije, sí, yo también creo que él es más adecuado para ser tu papá. Les deseo que se lleven muy bien de ahora en adelante. Amanda me miró con el rostro sombrío. Alex, advirtió, si sigues así, luego no habrá forma de bajar del todo este conflicto. La miré y, por primera vez, empecé a dudar de mí mismo. La persona que había amado durante tantos años, quizá nunca la había entendido de verdad. Tal vez, en cuanto se trataba de Sebastián, ella perdía cualquier principio y toda racionalidad. Amanda Hahn, también la llamé por su nombre completo. Tienes un equipo profesional de abogados. Deja en tus manos el acuerdo de divorcio. Piénsalo bien, en realidad, divorciarte es la opción que más te beneficia ahora mismo, ¿no te parece? Así puedes resolver el tema de las noticias y, de paso, cumplir tu deseo y casarte con el amor de tu vida. Tus padres y tu hijo también lo prefieren a él. Matarías varios pájaros de un tiro. ¿No es mejor así? Amanda Ann se puso de pie. Estás alterado. Entiendo que hables sin pensar cuando estás enfadado. Hablaremos cuando te calmes. Dicho esto, tomó a Andrés de la mano y se fue. En cuanto al escándalo en las tendencias, ocurrió exactamente como ella había dicho. Lo trataron con frialdad. Los términos relacionados desaparecieron silenciosamente de las listas. La noticia sobre el paseo de la familia de tres del presidente del grupo AN perdió popularidad a gran velocidad. De principio a fin, la cuenta oficial del grupo no dijo ni una palabra. Todas las partes implicadas guardaron silencio, pero todo el mundo lo sabía. No negar algo era, en la práctica, admitirlo. Es decir, el grupo AN ya había reconocido esa versión de la familia de tres. Ante eso, ya no sentía ninguna emoción. Ahora solo esperaba, en silencio, el acuerdo de divorcio de Amanda. Pero pasaron 3 días y no hubo ningún movimiento de su parte. Cada vez que llamaba, quien contestaba era su asistente. Con un tono estrictamente profesional me decía, «Señor, la presidenta Ann no puede atender la llamada en este momento. ¿Cuándo estará disponible? Eso tampoco lo sé». Al 4.º día, seguía sin poder contactar con Amanda Hahn. Le envié directamente un mensaje de texto. «Si no veo el acuerdo de divorcio, convocaré una rueda de prensa en calidad de tu esposo. Muy pronto». Su llamada entró. «Hablemos cuando vuelva a casa después del trabajo». Por la noche, Amanda seguía sin traer el acuerdo de divorcio. Parecía convencida de que yo solo estaba haciendo un berrinche. Con un tono impaciente me dijo, «Este asunto ya pasó. Deja de armar escándalo. De verdad no lo entiendo». Levanté la vista hacia ella. «Si te gusta Sebastián, ¿por qué no te divorcias de una vez y te casas con él? Si me divorcio nada más volver él al país. ¿Qué dirán de él en el círculo social?» «Ah, comprendí de pronto. No quieres que cargue con la mala fama de haber intervenido en un matrimonio ajeno». Sin darle tiempo a responder, continué. «Pero eso no es algo que yo deba considerar. Lo único que quiero ahora es divorciarme. Que su reputación sea buena o mala no tiene nada que ver conmigo. Incluso para ser caprichoso hay que tener límites», replicó Amanda con mal tono. «Cuando de verdad acepte el divorcio, ya no tendrás margen para arrepentirte». «Amanda, lo repito una vez más, no estoy haciendo un berrinche. Si antes de las 9 de esta noche no veo el acuerdo de divorcio, registraré cuentas en todos los grandes medios y haré público que yo soy el esposo legal, y que Sebastián no es más que un intruso que destruyó un matrimonio». «Está bien, está bien, está bien», dijo furiosa. «Llamo ahora mismo para que el abogado redacte el acuerdo y lo envíe de inmediato. Luego no te arrepientas». «Entonces date prisa», la apremié. «Andrés es mi hijo». «No te lo daré», añadió. «De todos modos, no le gusto», dije con amargura. «Aunque yo quisiera llevármelo, él no se iría conmigo». Capítulo 7. Más de 2 horas después, el abogado efectivamente llegó a la puerta con el acuerdo. Le eché un vistazo. La custodia de Andrés quedaba para Amanda, y yo solo tenía derecho de visita. Para mi sorpresa, Amanda fue bastante generosa conmigo. Cuando nos casamos, por insistencia de sus padres, firmamos un acuerdo prenupcial. Los bienes de la familia Ann no tenían nada que ver conmigo. Yo ya estaba preparado para irme con las manos vacías. Sin embargo,
Amanda aún así me asignó una cantidad de bienes que, para mí, no era nada despreciable. No dudé más, tomé el bolígrafo y firmé de inmediato. Incluso la vivienda conyugal en la que vivíamos me la cedió con bastante amplitud. Así que, tras firmar el acuerdo, le dije, mañana vamos al registro civil a hacer el trámite. Ahora ya puedes irte. En el momento de cerrar la puerta, Amanda, con el rostro serio, dijo, no voy a consentir tu capricho. Tú también deberías pagar el precio de tu comportamiento infantil. Hasta ese momento, ella seguía convencida de que mi insistencia en divorciarme no era más que una rabieta. Seguía amenazándome, creyendo que, si seguía armando escándalo, ya no habría marcha atrás. Pero lo que ella no sabía era que, desde el momento en que decidí divorciarme, nunca pensé en volver atrás. Al día siguiente, fuimos al registro civil a completar el trámite. Durante el mes siguiente, no volví a ver a Amanda ni una sola vez. El fin de semana, como de costumbre, fui a recoger a Andrés. Me preguntó, ¿de verdad te vas a divorciar de mamá? Asentí. En su rostro se reflejaba una alegría imposible de ocultar. Y yo ya no volvería a sentirme herido por su falta de cariño. Mi hijo me dijo con un tono casi condescendiente, en el futuro puedes venir a verme, pero no muy seguido. Una vez al mes es suficiente. Si no, me da miedo que el tío Sebastián se enfade. No respondí. Así está bien. Por este hijo, ya había hecho todo lo que estaba en mis manos. Lo había asumido. Y también había aceptado el hecho de que no me amaba. Un mes después, Amanda y yo nos encontramos en el registro civil, con el certificado de divorcio en la mano. Me fui sin mirar atrás. Capítulo 8. Utilicé algo más de un mes para deshacerme rápidamente de todos los bienes inmuebles que tenía, las casas y locales que Amanda me había repartido. Los vendí todos, incluida la vivienda conyugal en la que había vivido durante 5 años. La noche anterior a mi partida, llamé a la vieja casa familiar para decirle a Andrés que al día siguiente iría a verlo. Después de todo, una vez que me fuera, quizá pasaríamos mucho tiempo sin volver a vernos. Andrés, en cambio, respondió con impaciencia, mañana no tengo tiempo. El tío Sebastián me va a llevar a nadar. Está bien, entonces adiós. Andrés, crece bien en el futuro, dije antes de colgar. Al día siguiente, me subí a un tren rumbo al sur. Mi pueblo natal estaba en el sur, en una pequeña localidad, y el patio donde viví de niño aún seguía allí, desde que mis padres fallecieron. Ese lugar había quedado abandonado. Contraté a un equipo de reformas y renové el patio de arriba a abajo. Pensaba plantar flores en el jardín delantero y abrir un huerto en el patio trasero para cultivar verduras. Cuando comenzaron las obras, también registré una cuenta en internet para documentar todo el proceso de la remodelación. En el futuro, planeaba convertirme en creador de contenido y registrar mi vida rural. Cada día, plantar flores, cultivar verduras y cocinar. Siempre había sido la vida que anhelaba, pero antes, siguiendo a Amanda, era imposible vivir así, y solo podía enterrar ese deseo en el fondo del corazón. Ahora, ocupándome cada día en mi pequeño patio, mi corazón se sentía más ligero y libre que nunca. Al principio, lo de ser creador era solo una prueba. No tenía grandes expectativas, pero para mi sorpresa, solo el video completo del proceso de renovación superó el 1.000.000 de visualizaciones y obtuvo más de 100.000 me gusta. En apenas 3 meses, mi cuenta ya había superado los 10.000 seguidores. Eso superó con creces mis expectativas. Fue una alegría inesperada. El clima fue enfriándose poco a poco. La mayoría de las plantas del jardín delantero habían perdido las hojas, dejando solo ramas desnudas. Ese día, paseaba por el patio pensando qué plantas de hoja perenne añadir para darle más vida al lugar. Entonces sonó el teléfono. Era la policía. Alex, hemos encontrado a tu sobrino. Capítulo 9. Cuando vi a ese niño en la comisaría, supe de inmediato que era mi sobrino, porque se parecía muchísimo a mi hermana, y también a mí. En la policía conservaban los datos de ADN de mi hermana y de mi cuñado. El agente me dijo que ya los habían comparado. Efectivamente, era su hijo. Abracé al niño con fuerza. Era delgado y pequeño, aunque tenía 1 año más que Andrés. Se veía más bajito que él. Al alzarlo, pesaba muy poco, como un gatito desamparado. Vale, soy tu tío, dije. Hundí el rostro en su cuello y rompí a llorar desconsoladamente. Aquel año, mi madre llevaba a Vale en brazos por la calle. De pronto, una furgoneta se detuvo a su lado. Alguien salió corriendo, le arrebató al niño de los brazos y volvió a subir al vehículo. En un instante, el coche ya se había alejado. A Vale se lo llevaron a la fuerza.
Mi hermana y mi cuñado dejaron sus trabajos y comenzaron a buscar al niño por todo el país. Cada vez que surgía cualquier pista, por lejos que estuviera, corrían a comprobarla de inmediato. Una vez, vieron una foto que un internauta había compartido. El niño se parecía mucho a Vale. Conducían bajo una lluvia torrencial para ir a verlo cuando sufrieron un accidente de tráfico. Los dos murieron. Desde que el niño desapareció, mi madre vivía consumida por la culpa. Su salud se deterioró rápidamente y terminó postrada en cama. En ese entonces, Andrés solo tenía medio año y acababa de dejar la lactancia. Su abuela paterna propuso varias veces llevarse al niño a la vieja casa familiar para criarlo ella misma. Yo siempre me negué, pero al final no tuve más remedio que dejar a Andrés a su cuidado. Yo regresé a mi pueblo natal, cuidando de mi madre mientras esperaba noticias de Vale. No pasó mucho tiempo antes de que la policía informara de que habían localizado a la banda de traficantes de personas de entonces. Intentaban cruzar ilegalmente al extranjero en barco. Cuando la policía los alcanzó, se produjo un tiroteo. Por razones desconocidas, el barco en el que iban explotó. A bordo, además de los traficantes, había muchos niños que habían secuestrado para venderlos en el extranjero. Todos se hundieron en el mar. La policía dijo, es muy probable que su sobrino estuviera en ese barco. Y que ya, mi madre, que llevaba tiempo muy débil, se desmayó al oír la noticia. 2 días después, falleció. Tras arreglar los asuntos familiares, cerré la puerta del patio y me fui solo hacia el norte. Cuando regresé a la casa ancestral de Lozane intenté llevarme a Andrés. Su abuela se negó. Andrés ya no me reconocía. En cuanto lo abrazaba, se ponía a llorar. Todos mis familiares habían muerto. En ese momento, él era la única persona en este mundo unida a mí por la sangre. Lo amaba hasta los huesos y no soportaba que sufriera la menor injusticia. Como no quería que lo abrazara, no tuve el corazón de llevármelo a la fuerza. Más tarde, al crecer y tener conciencia propia, le gusté aún menos. Capítulo 10. La policía dijo que Vale había sido criado por un anciano recolector de basura que vivía en el campo. Los vecinos contaron que el anciano lo había encontrado tirado al borde de la carretera. En aquel momento, tenía fiebre alta y estaba al borde de la muerte. El anciano lo llevó a una clínica. Le pusieron inyecciones y le dieron medicinas. Poco a poco, fue mejorando. Como aún no tenía edad escolar y el anciano tenía conocimientos limitados, nunca llegó a inscribirlo oficialmente. Durante estos años, Vale salía todos los días a recoger basura junto a quien él llamaba abuela, hasta que, recientemente, el anciano falleció. El comité vecinal llevó a Vale a la comisaría, y solo entonces se pudo verificar su identidad. Las lágrimas me corrían sin parar mientras, con la voz quebrada, le decía al niño, nuestro Vale ya ha pasado por todos los sufrimientos de esta vida. A partir de ahora, todo irá bien. Mi cuñado era hijo único, y sus padres también habían fallecido en estos años. Ahora, yo era el único familiar vivo de Vale. Tras completar los trámites en la comisaría, me convertí en su tutor legal. Llevé a Vale a casa, lo bañé y le puse ropa abrigada. Tenía las manos pequeñas enrojecidas e hinchadas por el frío. Con mucho cuidado, le apliqué la pomada. El niño era muy obediente, aunque le dolía. No se quejó ni una sola vez. Vale, el tío es tu único familiar. Te cuidaré hasta que crezcas. A partir de ahora, este es tu hogar. El niño alzó la cabeza para mirarme, parpadeando. El policía dijo que eres el hermano de mi mamá. ¿Es verdad? Sonreí. Claro que sí. ¿No te has dado cuenta de que nos parecemos mucho? Tomé un espejito y señalé nuestros rostros juntos. Mira, ¿no tenemos los ojos exactamente iguales? El niño asintió, con los ojos brillantes. ¿Quieres ver cómo era papá? Le pregunté. Asintió con entusiasmo. Busqué el álbum familiar y pasé las páginas una a una para él. Este es tu papá de pequeño. Este es papá con el tío. Este es tu papá cuando estaba en la universidad. El niño escuchaba con muchísima atención. Cuando terminamos de ver el álbum, de repente se giró y me abrazó con fuerza. Tío, ¿siempre estarás con Vale? Después de todo lo que había vivido, el niño carecía de seguridad y tenía mucho miedo de ser abandonado. Me agaché frente a él y dije con solemnidad. Sí, el tío acompañará a Vale mientras crece. Aunque crezca, no nos separemos, pidió el niño. Sonreí. De acuerdo, ni siquiera cuando crezcas. Capítulo 11. Vale es un niño muy sensato. A tan corta edad, ya hace las tareas del hogar con mucha soltura. Si salpica un poco de agua en el suelo, enseguida va a buscar un trapo y lo seca. Cuando cocino, insiste en quedarse a mi lado ayudándome a limpiar las verduras. Después de comer,
Se apresura a limpiar la mesa. Antes, por miedo a que Andrés tuviera caries, yo mismo le hacía caramelos de jarabe de pera, pero casi siempre los despreciaba. Ahora, cuando hago esos mismos caramelos para Vale, el niño los come con los ojos entrecerrados de felicidad. Tío, los caramelos que haces son riquísimos. Son los más ricos del mundo. El niño tiene la boca dulcísima. Su sonrisa es capaz de curar todas mis tristezas. Me puse en contacto con el jardín de infancia del pueblo y envié a Vale a la escuela. Este año cumple 5 años y nunca había ido al kinder. El día que lo llevé, el niño tenía los ojos llenos de lágrimas y miraba atrás a cada paso. Ya casi en la puerta, de pronto se dio la vuelta y se lanzó contra mí como un pequeño misil. Tío, ¿vendrás a recogerme hoy? Frunció los labios, aguantándose el llanto, sollozando entrecortado. Levanté 3 dedos de la mano derecha. El tío lo jura, esta tarde vendré a buscar a Vale. Si no, que me lleve el lobo feroz. No, no quiero que se lleven al tío. El niño volvió a llorar. Me costó bastante consolarlo antes de que, por fin, entrara al jardín de infancia. Al mediodía, la maestra me envió un mensaje diciendo que, a la hora de la siesta, Vale había vuelto a llorar, diciendo que echaba de menos a su tío. Por la tarde, aún faltaba bastante para la salida cuando yo ya estaba esperando en la puerta del kinder. No quería que mi pequeño esperara ni un minuto de más. Tras una semana de adaptación, Vale por fin se acostumbró a ir al jardín de infancia. Nuestra vida también fue volviendo poco a poco a la calma. Ese día, Vale y yo estábamos en casa usando masa para hacer bollos con formas de pequeños animales. Al ver que tenía harina en la punta de la nariz, Vale se reía tanto que casi se caía. Entonces sonó el timbre de la puerta del patio delantero. Me levanté para abrir. Vale iba saltando detrás de mí. Al ver a las 2 personas, una grande y una pequeña, de pie en la puerta, me quedé paralizado. Amanda habló con un tono que invitaba a recibir un golpe. ¿Ya terminaste de hacer el ridículo? Date prisa. Recoge tus cosas y vuelve conmigo. Capítulo 12. Su actitud arrogante y autosuficiente me hizo reír de rabia. Amanda, permíteme recordarte algo, llevamos casi medio año divorciados. Ella me lanzó una mirada de soslayo. Lo sé, has estado apretando los dientes sin contactarme, esperando a que yo viniera a buscarte. Ahora ya estoy aquí, has conseguido tu objetivo, así que no hace falta que sigas haciéndote el orgulloso. Dicho esto, sin esperar mi respuesta, me empujó y entró en el patio por su cuenta. Mientras miraba alrededor, mostraba una expresión de desdén. Este patio es demasiado pequeño. ¿No llega ni a 50 metros cuadrados? Sé que te gusta plantar flores. Cuando volvamos, nos mudaremos a la villa del ala oeste. Tiene más de 200 metros de jardín delante y detrás. Suficiente para que juegues con las plantas. Amanda, le grité. ¿No entiendes lo que te digo? Estamos divorciados. No tenemos ninguna relación. Ahora mismo sal de mi casa. Amanda frunció el ceño, a punto de decir algo, cuando Andrés habló. A tan corta edad, volvió a mostrar esa expresión de desagrado que me resultaba tan familiar. Papá, mamá y yo hemos venido personalmente a recogerte. ¿De qué más te quejas? Vale, que estaba de pie a mi lado. Al oír que alguien me llamaba papá, se puso nervioso y me agarró la mano con fuerza. Le acaricié la cabeza para tranquilizarlo. ¿Quién es él?, preguntó Andrés en voz alta, exigiendo una respuesta. La mirada feroz de Andrés hizo que Vale se estremeciera. Me dolió el corazón y lo abracé enseguida. Lo has asustado, dije con disgusto. Andrés, que siempre había sido frío y contenido, de repente explotó como un petardo encendido. Con los ojos enrojecidos, se lanzó hacia mí intentando arrancar a Vale de mis brazos. Me aparté de su intento. Él insistió sin parar. ¿Quién es este mocoso? No tienes permiso para abrazarlo. Que se baje. Amanda casi no logró sujetarlo. Les grité a ambos. Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía. Amanda tiró de su hijo hacia la puerta del patio y, antes de irse, se volvió para decirme, nos quedamos en el hotel de la esquina de la calle. Solo estaremos 3 días y luego nos iremos. Durante esos 3 días puedes venir a buscarnos cuando quieras. Pasado ese plazo, no habrá segundas oportunidades. En cuanto se fueron, cerré el portón con llave. Tío, ¿quiénes eran?, preguntó Vale con cautela. Mi exesposa y mi hijo, le expliqué con paciencia. Pero ya me he divorciado y mi hijo tampoco vivirá conmigo en el futuro. ¿Te irás con esa tía?, preguntó. No. Al recordar la actitud altiva de esa madre y su hijo, y el tono tan seguro de Amanda, me entraron ganas de darme unas cuantas bofetadas a mí yo del pasado. Fue culpa mía por haber sido demasiado pagafantas.
por haberla puesto en un pedestal tan alto, que ella se volvió así de segura de sí misma. Estaba convencida de que yo la amaba hasta los huesos, de que en esta vida jamás podría dejarla, incluso después del divorcio. Seguía creyendo que yo estaba retrocediendo para avanzar, jugando al tira y afloja. Pensándolo bien, tampoco es que Amanda fuera injustificadamente arrogante, viendo lo que yo había hecho antes. Realmente parecía que me hubieran hechizado, como un pagafantas de nivel profesional. Capítulo 13. Amanda era 2 promociones mayor que yo, mi compañera mayor en la universidad. La primera vez que nos conocimos fue por una injusticia que ella no pudo pasar por alto. Aquel día, compré una sandía en el pequeño supermercado debajo del dormitorio. Al abrirla al volver, descubrí que estaba completamente verde por dentro, con la sandía partida en las manos. Fui furioso a reclamarle al dependiente. Para colmo, al salir olvidé llevarme el recibo. Al ver que no tenía prueba, el dependiente se negó rotundamente a reconocerlo. Ni siquiera tocó la sandía y dijo que no se había comprado en su tienda. Me mandó a llevármela lejos y a no estorbarle el negocio. Nunca pensé que me encontraría con alguien tan irracional. Estaba tan enfadado que me quedé sin palabras. Amanda, que esperaba para pagar al lado, no pudo soportarlo más. Señaló hacia la tienda de reparación de ordenadores de enfrente y dijo que era de un compañero suyo, y que la cámara de la entrada daba justo a ese mostrador. Voy a pedirle a mi amigo que mire el video. Si hace 10 minutos este estudiante salió de aquí con una sandía en la mano, ¿no quedaría claro?, dijo con calma. Ah, quizá me equivoqué. El dependiente cambió de actitud al instante. Cada día vienen tantos clientes. ¿Cómo voy a acordarme de todos? Al final, conseguí cambiar la sandía sin problemas. Al salir del supermercado, me apresuré a darle las gracias a Amanda. ¿De verdad la tienda de reparaciones de un amigo tuyo? ¿Estudias informática, compañera mayor? Aproveché para preguntarle su carrera. No, estudio finanzas, sonrió. Pero la tienda sí es de un amigo y hay una cámara en la puerta, solo que es de adorno. Lleva tiempo estropeada. Lo engañé. Su sonrisa fue muy leve. Apenas duró un segundo, pero en ese instante, yo caí por completo. Más tarde, la volví a ver en un debate. Entonces supe que era una figura muy conocida en la universidad, por su aspecto sobresaliente y sus excelentes notas. Muchos chicos estaban enamorados de ella. Yo no era bueno hablando, así que admiraba especialmente a quienes tenían gran elocuencia. En aquel debate, fui testigo de su extraordinaria capacidad oratoria y de su poderosa lógica. Mis sentimientos por ella empezaron como una simple admiración, y poco a poco se transformaron, por comentarios de otros compañeros. Supe que ella tenía a alguien que le gustaba. Era Sebastián, su amigo de la infancia, y también el gran galán de la universidad. Se decía que, tras el examen nacional de acceso a la universidad, Amanda había copiado exactamente las preferencias de Sebastián al rellenar la solicitud. Pero antes de graduarse, Sebastián ya había cambiado varias veces de novia. Amanda, en cambio, no había tenido ni una sola relación. Todo el mundo sabía que lo estaba esperando en silencio. Y yo, en silencio, la observaba a ella. Tras graduarse, Amanda entró a trabajar en el grupo familiar, en una presentación de productos. Por su belleza comparable a la de un ídolo de primer nivel, los internautas empezaron a llamarla en broma el novio nacional. El año en que me gradué, Sebastián se fue al extranjero a hacer un posgrado con su novia extranjera. Rechacé una oferta de otra gran empresa y envié mi currículum directamente al grupo AN. Sabía perfectamente que no había ninguna posibilidad, pero con la cabeza completamente nublada por el amor, estaba dispuesto a quedarme a su lado en silencio. Me convertí en su asistente. Poder estar cerca de ella cada día ya me parecía suficiente. El día antes de que Sebastián se casara en el extranjero, Amanda voló hasta allí para intentar impedir la boda. Regresó derrotada, completamente borracha. Esa noche, fui a prepararle sopa para la resaca, y ella me empujó sobre la cama. Yo no me negué. Un mes después, quedó embarazada. Cuando Amanda lo supo, dijo que estaba dispuesta a casarse conmigo. Yo sabía muy bien que, tras el matrimonio de Sebastián, ella se había quedado sin esperanza y había renunciado por completo al amor, tomando el matrimonio a la ligera. Aún así, no pude evitar sentirme eufórico. Ella era mi diosa. ¿Cómo iba a rechazarla? Después de casarnos, me consumí por completo, intentando calentar su corazón, pero fracasé. Me quemé hasta quedar reducido a cenizas, y aún así, ella no se conmovió en lo más mínimo. Capítulo 14. No hice caso a lo que Amanda dijo de esperarme 3 días, incluso para reconciliarse.
Esperaba que yo fuera quien diera el primer paso. En esta vida, ella jamás sería capaz de relacionarse conmigo en un plano de igualdad. Ese no era el tipo de relación de pareja que yo quería. La noche del tercer día, esa madre y su hijo volvieron a aparecer en la puerta de mi casa. Andrés, con el rostro tenso, dijo: «Mamá ha venido personalmente a recogerte. ¿Qué más quieres?». Me agaché frente a él y le expliqué con calma: «Ella y yo ya nos hemos divorciado. No podemos volver a vivir juntos. Y si no recuerdo mal, ¿no era Sebastián el papá que tú querías?». Andrés hizo un puchero. «Ahora ya no me gusta». Miré a Amanda. «¿Tú y Sebastián no estáis juntos? Pensé que ya os habíais casado hace tiempo. ¿Podemos hablar?», preguntó Amanda. Asentí y los invité a entrar. Mantener esta situación congelada no tenía sentido. Era momento de dejar las cosas claras. Se sentaron en el sofá y les llevé 2 vasos de agua. Amanda echó un vistazo alrededor de la casa y, con un tono suave, dijo: «La última vez hablé sin pensar. Fue culpa mía. En realidad, el ambiente aquí es muy bueno. Siempre ha sido así. Sabes hacer que un lugar se sienta acogedor. Una casa sin ti parece perder de golpe su calor, volverse fría. Ahora ya no me gusta volver a casa». No quería escuchar eso y volví al tema principal. «¿No te has vuelto a casar?». «Después del divorcio, sí estuve con Sebastián, tal vez porque antes nunca habíamos estado juntos como pareja. Cuando empezamos a salir de verdad, me di cuenta de que no éramos compatibles. Solo en los hábitos de vida éramos completamente distintos. Yo tengo una rutina regular. Me acuesto y me levanto temprano. A él le gusta trasnochar, pasar la noche entera en bares y dormir de día. Tiene demasiados amigos. Vaya donde vaya, siempre está rodeado de gente. En cuanto teníamos algún desacuerdo, su grupo de amigos venía uno tras otro a cuestionarme y a ponerse de su lado. Vivir con él me resultaba agotador. Terminaba cada día exhausta. Tampoco tenía paciencia con Andrés. Incluso le gritaba por cosas pequeñas. Solo estuvimos juntos poco más de 3 meses antes de separarnos. «Alex». Fui lenta en darme cuenta. Antes no lo veía, pero en realidad, los más adecuados el uno para el otro somos nosotros. Sonreí. «No, nosotros no somos adecuados. Antes parecíamos llevarnos bien solo porque yo me acomodaba a ti en todo. Tú no hacías ningún esfuerzo. Por eso te sentías cómoda y tranquila. Pero quien siempre da, también se cansa». Amanda bajó la cabeza y guardó silencio. En ese momento, Vale sacó del refrigerador una piruleta de jarabe de pera. Se la ofreció a Andrés. «Hermanito, toma, para ti». La hizo el tío. «Está riquísima». Andrés, como un ternerillo furioso, se levantó de golpe y tiró al suelo la piruleta de la mano de Vale. «¿Hace falta que te hagas el amable? Si quiero comer, papá me hará muchas». Fui hacia ellos. Recogí la piruleta del suelo y se la devolví a Vale. «Si el hermanito no la quiere, no hace falta dársela». Andrés apretó los labios, con expresión de agravio. «Papá, no quise tirarla a propósito. Lo siento, yo solo. Antes no te gustaban estos dulces, ¿verdad?». Lo interrumpí. «Incluso tiraste a la basura los que yo hacía, pero al hermano mayor le encantan. A partir de ahora, solo se los haré a él». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Andrés. «Papá, ¿ya no me quieres? ¿Por qué le haces dulces a él?». «Alex, siempre quise preguntarte», habló Amanda. «¿Quién es este niño? Antes pensé que era el hijo de algún vecino, pero acabo de ver que en casa hay zapatillas de niño. ¿Es de algún familiar?». «Es Vale, el hijo de mi hermana». «¿Te refieres al niño que se perdió entonces?». «Sí, la policía lo encontró. Yo soy su único familiar. A partir de ahora, vivirá conmigo». Capítulo 15. Amanda guardó silencio durante un buen rato, como si finalmente hubiera tomado una decisión. «Puedes llevarte a Vale a la casa de Lozán. A partir de ahora, criaremos a los 2 niños juntos». «No quiero». Andrés nos gritó con todas sus fuerzas. «No quiero que vaya a nuestra casa». Vale se estremeció de miedo y se escondió detrás de mí. Le tomé la manita a Vale y le transmití seguridad con la mirada. Luego me volví hacia esa madre y su hijo y dije con firmeza: «Vale tiene su propio hogar. No necesita que nadie, como si le hiciera una limosna, le dé un lugar donde quedarse». «Alex, no me refiero a eso», dijo Amanda con urgencia. «Tampoco es posible que vivas aquí toda la vida con un niño». «No». «¿Y por qué no?», respondí. «Este es el lugar donde crecí. Es mi hogar y también el de Vale. Además, acabas de verlo, tu hijo no quiere que Vale vaya a tu casa. Y yo tampoco quiero que Vale viva bajo el techo de otros, dependiendo del humor ajeno. Nadie se atrevería a hacerle pasar malos ratos», afirmó Amanda con contundencia, y luego suavizó el tono. «Alex,
Andrés y yo te necesitamos. Me froté el entrecejo. Amanda, durante el matrimonio me trataste con frialdad. Me fuiste infiel abiertamente e incluso, ante los medios. Diste a entender que Sebastián era tu esposo. Estuviste con él unos meses. Viste que no funcionaba y volviste a buscarme. Todavía con esa actitud arrogante de ya te di una salida. Bájate de una vez. De verdad tengo mucha curiosidad por saber cómo puedes ser tan descarada. ¿No escuchaste nada de lo que te dije? No quiero volver a ser la niñera de ustedes dos. Dices que tú y tu hijo me necesitan. Lo siento. Yo no los necesito a ustedes. Para ti, poder ser tu esposo era un honor para mí. No. Y ahora que vienes a buscarme para volver, ¿yo debería sentirme agradecido y hacer las maletas de inmediato? Te digo la verdad, cada vez que pienso en esos años de vida casi abusiva, me dan ganas de viajar en el tiempo y abofetear al yo de entonces para despertarlo. Nunca le había hablado así a Amanda. Pensándolo bien, probablemente también era la primera vez en su vida que alguien le hablaba sin dejarle ninguna salida. Su expresión se volvió sombría, bajó la cabeza y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Justo cuando pensé que se marcharía furiosa, dio la palabra, con un tono de súplica que jamás le había oído. Cambiaré. No reaccioné de inmediato. Alex. Antes fui torpe. No me di cuenta de mis sentimientos por ti. Tienes razón, fui demasiado arrogante. Me aproveché de tu amor y te traté con desprecio y frialdad. Pero estoy segura de algo, si quiero volver contigo, no es para que sigas cuidándonos. Durante el tiempo que no estuviste, me di cuenta de que te echaba de menos de una forma casi obsesiva. Te pensaba en el trabajo, al comer, al dormir. Mi mente estaba llena de ti, tanto que no podía concentrarme. Si eso no es amor, ¿entonces qué lo es? Antes lo hice mal y te decepcioné. Espero que puedas darme una oportunidad para cambiar. Negué con la cabeza sin dudar. No, no voy a volver atrás. Amanda, sin embargo, no se inmutó. Alex, te demostraré mi sinceridad. Al día siguiente, Amanda se mudó justo al otro lado de la carretera. Compró la casa de 2 plantas que estaba enfrente. Capítulo 16. A partir de entonces, todos los años, durante las vacaciones de invierno y de verano, Amanda traía a Andrés a quedarse por aquí, pero yo solo permitía que Andrés entrara en mi casa. Después de todo, él es mi hijo. Respecto a lo ocurrido en el pasado, tampoco lo culpé en exceso. Era muy pequeño y aún no había formado sus propios valores. La forma en que sus abuelos hablaban de mí delante de él, y cómo eso hizo que me odiara, no podía achacársele únicamente a él. Sin embargo, como ya había salido herido, tampoco podía volver a quererlo como antes. Ahora, hacia él solo sentía responsabilidad y deber. Soy su padre. Si me necesita, le daré el cuidado y el acompañamiento que correspondan. Nada más. También se lo dije de forma directa. Puede que nunca llegue a quererte como otros padres quieren a sus hijos. Andrés sonrió con comprensión. Lo entiendo. Papá me dio muchísimo amor antes, pero yo lo malgasté todo. No supe valorarlo. Lo que pasa ahora es simplemente el castigo que merezco. Mientras papá no me eche, ya estoy muy satisfecho. El día de su 6º cumpleaños, le compré un pastel y le di un abrazo. ¡Qué bien! Papá por fin me abraza, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Con Andrés fui así de moderado. Con Amanda, en cambio, no fui tan indulgente. Me negué rotundamente a permitir que volviera a poner un pie en mi casa. Cada vez que Andrés venía a jugar o a comer, ella se quedaba en silencio esperando fuera de la puerta del patio. Cuando Andrés terminaba y se iba, ella tomaba al niño de la mano y se marchaba sin decir nada. Con el paso del tiempo, mi resentimiento hacia ella también se fue disipando poco a poco. Una vez hablé con ella con total calma. Ahora, para mí, no eres diferente de una desconocida. Lo he pensado bien. Lo de antes no fue solo culpa tuya. Fui yo quien se lanzó como una polilla al fuego, quien se entregó de forma unilateral. Tú no estabas obligada a corresponder. ¿Lo entiendes? Amanda, ya no te amo. Esperarme no tiene ningún sentido. Déjalo. Amanda sonrió con serenidad. Claro que lo noto. Hace mucho que ya no me amas, porque yo he visto cómo era cuando me amabas. Pero ahora soy yo quien te ama, y no puedo controlar mis propios sentimientos. Con solo poder verte de vez en cuando, ya me doy por satisfecha. Esperarte se ha convertido en parte de mi vida. Ni siquiera espero ya que vuelvas atrás. Untriggered by desire. En el futuro, yo esperaré a mi manera. Tú vivirás la tuya. No hace falta que te preocupes por mí. Amanda hizo exactamente lo que dijo. Esperó en silencio, sin molestarme nunca. Cada vez que traía a Andrés, me saludaba con una sonrisa, como lo haría una vecina cualquiera. Nada más. Hasta que, cuando Vale cumplió 8 años, yo me enamoré. A partir de entonces,
Cuando llegaban las vacaciones, Andrés venía solo. Su madre ya no lo acompañaba. Ahora Andrés también estaba mucho más cercano conmigo que antes. Sonriendo, me dijo, mi mamá ya no se atreve a venir. Dice que no puede soportar verte junto a otra mujer. Tiene miedo de no poder controlarse y hacer algo impulsivo que lastime a esa mujer. Tiene que aguantarse. No puede destruir tu vida. Capítulo 17. Cuando Vale cumplió 9 años, me casé. En la boda, Andrés me entregó un regalo. Dijo que su mamá le había pedido que me lo diera. Al abrirlo, vi que era un cupón de una famosa agencia de viajes, un viaje de luna de miel de lujo para 2 personas a las Maldivas. Mi mamá dice que es un regalo de bodas para ustedes, dijo Andrés sonriendo. Entonces recordé que, antes de casarme con Amanda, ella también había sido brevemente amable conmigo durante un tiempo. Me había preguntado a dónde quería ir de luna de miel. A las Maldivas, respondí. Eso ya no está de moda. ¿No es un poco pasado? Me tocó la nariz. ¿Pasado o no? Yo quiero ir. Está bien, dijo, rara vez con un tono indulgente, pero el día antes de la partida, recibió una llamada. Al otro lado del teléfono, Sebastián lloraba desconsoladamente. Ella no dudó ni un segundo, tomó un vuelo esa misma noche para ir a verlo. Así, nuestro viaje de luna de miel quedó cancelado. Ese asunto se convirtió en un arrepentimiento enterrado en lo más profundo de mi corazón. En ese momento, mirando los 2 elegantes cupones en mis manos, sonreí y cerré la caja. Se la devolví a Andrés. Dáselo de vuelta a tu mamá, ya no lo necesito. Más tarde entendí que los arrepentimientos también pueden repararse por uno mismo. De hecho, el mismo año en que me divorcié, cuando estaba renovando el pequeño patio, me tomé una semana y fui solo a las Maldivas. Allí disfruté plenamente durante varios días y regresé satisfecho. Desde entonces, ya no quedó ningún arrepentimiento en mi corazón. A mi lado estaba la persona que ahora es mi esposa. Con voz suave, me preguntó, ¿a dónde quieres ir de luna de miel? Quiero ir al lejano norte a esquiar, respondí. Ella sonrió con ternura. De acuerdo, iré contigo.